El silencio de aquella casa tenía un peso físico. Era un silencio denso, acumulado durante casi un siglo, que se pegaba a la piel como el aire húmedo y caliente de Sevilla en pleno agosto. Laura Crespo lo sintió en la nuca mientras abría el viejo baúl de madera de alcanfor en el cuarto trasero de la casa de su tía abuela. Año 1995, barrio de San Bartolomé. Pilar Vega había muerto a los 97 años, y a Laura, su sobrina nieta, le había tocado la tarea de vaciar una vida entera contenida entre aquellas paredes encaladas. El olor a polvo, a ropa guardada y a un leve rastro de incienso llenaba la habitación. Sus manos, acostumbradas al tacto delicado de los archivos históricos, se movieron con cuidado entre sábanas amarillentas y ajuares de bautismo, hasta que sus dedos encontraron el cartón rígido de una fotografía. La imagen era un retrato de clase formal fechado en 1908, del Colegio de Señoritas del Sagrado Corazón. Un mosaico de rostros jóvenes y serios, con peinados tirantes y vestidos oscuros. En la primera fila, reconoció de inmediato a una versión adolescente de la mujer cuyo misterio había marcado a su familia, Carmen Vega, su tía bisabuela. Su expresión era grave, casi desafiante, y sus largas trenzas oscuras caían sobre sus hombros con una pulcritud forzada. Laura, con su ojo de archivista, la acercó a la escasa luz que entraba por la ventana. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina superior derecha, superpuesto sobre el borde ornamental impreso, se distinguía el rostro fantasmal y casi imperceptible de un hombre joven. Un claro error del cuarto oscuro, una doble exposición que no debería estar allí, un espectro atrapado en el tiempo. Su pulso se aceleró ligeramente. Dejó la fotografía sobre una mesa cubierta de polvo, y volvió a hurgar en el baúl. Más al fondo, bajo un misal con las páginas quebradizas, encontró una pequeña y elegante tarjeta de visita. Asterisco Miguel Romero. Aprendiz de fotógrafo asterisco. El nombre le resultó vagamente familiar, un eco de las pocas historias fragmentadas que Pilar le había contado. Pero la verdadera revelación estaba oculta. Al darle la vuelta a la fotografía de Carmen, Laura notó que el grueso cartón del reverso estaba abombado. Con una delicadeza extrema, usando la uña, separó una hoja de papel doblada y pegada al dorso. Estaba cubierta por la caligrafía elegante y fina de su bisabuelo, Julián Vega. No era una carta. Era una confesión, dirigida al padre Antonio, pero que evidentemente nunca fue entregada. Para entender el peso de aquel papel, había que retroceder 87 años, volver al verano de 1908, a ese mismo barrio de San Bartolomé. Un laberinto de callejuelas empedradas y casas bajas, donde el aire olía a humo de leña, a las bugambillas que se desbordaban por los muros altos, y al aroma distante del ajo y el aceite de un sofrito preparándose en la cocina de algún vecino. Los sonidos dominantes eran el repiqueteo rítmico del martillo del herrero, las conversaciones suaves que se escapaban por las puertas abiertas, el pregón de los vendedores de agua de cebada y sobre todo, el tañido constante y solemne de las campanas de la cercana iglesia de San Bartolomé. El calor era intenso y seco durante el día, forzando una pausa en la vida a mediodía, seguida de noches frescas y estrelladas, cuando la vida se derramaba en los patios. Era un mundo definido por la tradición. La casa de la familia Vega, en la calle Levíes, funcionaba con la precisión de uno de los relojes de Julián. Las mañanas comenzaban con Isabel y sus hijas, asistiendo a misa, sus pasos resonando en las frías losas de la iglesia. Después, Julián se retiraba a su taller, anexo a la vivienda, y el zumbido delicado de sus herramientas se convertía en una banda sonora constante y baja para toda la casa. Carmen, de 16 años, y Pilar, de 10, iban al colegio, donde aprendían bordado, catecismo y literatura. Sus tardes transcurrían entre tareas domésticas bajo la mirada atenta de Isabel. Las comidas eran asuntos formales y silenciosos. El amor se expresaba a través de la provisión y la protección, no del afecto. Carmen, con su creciente curiosidad por el mundo más allá de Sevilla, chocaba silenciosamente con esa estructura rígida, un anhelo palpable en las miradas largas que lanzaba a través de la ventana enrejada. Julián Vega era un hombre tallado en la misma madera recia de sus relojes de pared. Su vida entera era una devoción a la precisión, al orden inmutable de los engranajes y los péndulos. Cada mañana, tras el austero desayuno, se encerraba en su taller, un santuario de olores a aceite fino, a latón pulido, y a la resina de las maderas nobles que utilizaba. El resto de la casa, aprendía a vivir al compás del delicado pero insistente tic-tac que se filtraba bajo la puerta.
Era un sonido que medía el tiempo, pero también la paciencia y el silencio de su familia. No era un hombre de palabras ni de afectos visibles. Su amor era un mecanismo bien engrasado de provisión, su autoridad una fuerza gravitatoria que mantenía a todos en su orbache, serios y contenidos. Su rostro, habitualmente severo, solo se suavizaba cuando observaba el movimiento perfecto de un escape recién ajustado. Isabel, su esposa, había encontrado su propio refugio en una devoción casi febril. Su mundo se circunscribía al espacio entre la cocina, el altar familiar y los bancos fríos de la iglesia de San Bartolomé. Era una mujer de manos perpetuamente ocupadas, ya fuera enhebrando una aguja, desgranando legumbres, o pasando las cuentas de su rosario con un murmullo apenas audible. Su ansiedad por mantener intacta la honra de la familia, se manifestaba en una pulcritud obsesiva y en un control férreo sobre sus hijas. El aire a su alrededor olía a cera de velas y a la lavanda seca que guardaba en los armarios. Cada gesto suyo era un ritual, una oración silenciosa para proteger el frágil equilibrio de su hogar, un castillo cuya única defensa contra el caos del mundo exterior era la rigidez de sus normas. Carmen Vega, con 16 años, era una disonancia silenciosa en aquella sinfonía de orden. Llevaba la rectitud en el peinado, con sus largas trenzas oscuras siempre impecables, pero en sus ojos había una curiosidad que bordeaba el desafío. Era observadora, inteligente y poseía una sensibilidad que chocaba frontalmente con el pragmatismo de su entorno. Devoraba a escondidas las novelas que conseguía de alguna compañera de colegio, viajando a través de las páginas a mundos donde las mujeres no estaban definidas únicamente por su capacidad para el bordado o su piedad. Su obediencia era una máscara cuidadosamente mantenida, pero bajo ella bullía un anhelo de vida, un deseo de sentir el pulso del mundo más allá de los muros encalados de la calle Levíes y las miradas vigilantes de su madre. Pilar, con solo 10 años, era la sombra de su hermana. Una niña callada, de ojos grandes y asustadizos, que había aprendido a moverse por la casa sin hacer ruido, a existir en los márgenes. Idolatraba a Carmen, admirando en secreto su valentía silenciosa y su capacidad para soñar. Pero también la temía un poco, porque intuía que la inquietud de su hermana era una fuerza peligrosa que podía hacer temblar los cimientos de su mundo predecible. Pilar era la espectadora muda de las tensiones familiares, la que notaba la mandíbula apretada de su padre cuando Carmen tardaba en contestar, o el temblor en la mano de su madre al servir la sopa. Absorbía la atmósfera cargada de la casa como una esponja, acumulando una tristeza que aún no tenía nombre. La rutina diaria comenzaba con el primer toque de campanas. Isabel, Carmen y Pilar salían de casa cubiertas con mantillas negras, sus pasos resonando en el empedrado silencioso de la mañana. La iglesia era un espacio de frío solemne, donde el olor a incienso rancio se mezclaba con el de la piedra húmeda. Isabel se sumergía en sus rezos con una concentración absoluta, mientras las niñas seguían la liturgia con una obediencia aprendida. Para Carmen, aquellos momentos eran una prueba de resistencia, un ejercicio de contención en el que su mente volaba lejos, imaginando las vidas de las figuras en las vidrieras. El regreso a casa era igual de silencioso, un retorno a la disciplina doméstica que marcaba el resto de su jornada, una repetición constante de deberes y expectativas. Dentro de la casa de la calle Levíes, el aire era denso y estaba cargado de silencios. Los muebles de madera oscura, siempre lustrados, parecían absorber la luz que se filtraba a través de las pesadas cortinas. Las conversaciones eran funcionales, limitadas a lo estrictamente necesario, no había risas espontáneas ni abrazos que rompieran la formalidad. El afecto se demostraba en un plato de comida caliente, en la ropa limpia y planchada, en la garantía de un techo seguro. Era un hogar que funcionaba con la precisión de una maquinaria, pero carecía del calor del contacto humano. Cada objeto tenía su lugar, cada hora su propósito, y cualquier desviación de la norma era percibida como una amenaza al orden meticulosamente construido por Julián e Isabel. El taller de Julián era el corazón mecánico de la casa, y, a la vez, un territorio prohibido, nadie entraba sin su permiso explícito. Era un espacio pequeño y abarrotado, donde la luz de un único ventanuco se reflejaba en decenas de diminutas piezas de metal, dispuestas en bandejas de madera. El zumbido de sus herramientas era una presencia constante, un recordatorio de la laboriosidad y la seriedad que regían la familia. Para sus hijas, aquel sonido era la banda sonora de su infancia,
el metrónomo que marcaba el ritmo de sus vidas. Julián se sumergía en su trabajo con una dedicación monástica, ajeno al mundo exterior, encontrando en la complejidad de los mecanismos una paz y un control que la vida familiar a menudo le negaba. En el Colegio de Señoritas del Sagrado Corazón, la educación era una extensión de la disciplina del hogar. A las niñas se les enseñaba a bordar con una precisión milimétrica, a recitar el catecismo de memoria, y a apreciar una literatura que ensalzara las virtudes de la modestia y el sacrificio. El objetivo no era formar mentes críticas, sino esposas devotas y madres ejemplares. Carmen destacaba en sus estudios, pero su inteligencia se sentía encorsetada por un currículo que ignoraba sus preguntas más profundas. Se preguntaba por la ciencia, por la geografía, por la historia más allá de las vidas de los santos. Cada lección sobre el deber y la sumisión era para ella un recordatorio de las rejas, visibles e invisibles, que la rodeaban. Las tardes transcurrían en una sucesión de tareas domésticas que parecían no tener fin. Bajo la mirada atenta de Isabel, Carmen y Pilar aprendían a coser, a remendar, a preparar las verduras para el potaje de la cena. El movimiento rítmico de la aguja, el olor de la lejía, el peso de las sábanas mojadas, eran los rituales que las preparaban para su futuro predeterminado. Mientras Pilar aceptaba sus tareas con una resignación tranquila, Carmen las realizaba con una eficiencia mecánica, su mente a kilómetros de distancia. A menudo su mirada se perdía a través de la ventana de la cocina, que daba a un pequeño patio interior donde una bugambilla luchaba por trepar hacia el sol, un anhelo de libertad que ella entendía perfectamente. La cena era el acto final de la jornada, un ritual solemne presidido por Julián en la cabecera de la mesa. Se servía el potaje de garbanzos, el pan y el queso curado en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el sonido metálico de los cubiertos contra los platos de loza. Julián comía despacio, con la misma concentración que dedicaba a su trabajo, y su silencio era una orden implícita para los demás. Isabel le servía con una deferencia que rayaba en el temor, y las niñas comían con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Era en esos momentos cuando la opresión de la casa se sentía más pesada, cuando el peso de lo no dicho se acumulaba en el aire, haciendo que cada bocado fuera difícil de tragar. Fuera de la casa, el barrio de San Bartolomé bullía con una vida de la que los Vega apenas participaban. Por las callejuelas se oía el martillo del herrero, el pregón del vendedor de agua de cebada, y las risas de los niños que jugaban en la plaza. El aire caliente de la tarde transportaba una mezcla de olores: el jazmín de los patios, el ajo y el pimentón de las cocinas vecinas, el polvo levantado por el paso de algún carro. Para Carmen, asomada a la ventana enrejada de su habitación, aquellos sonidos y olores eran una promesa de un mundo vibrante y real, un mundo del que se sentía dolorosamente excluida. La vida sucedía ahí fuera, a solo unos metros, pero para ella era tan inalcanzable como las estrellas. En la soledad de su cuarto, Carmen había construido un universo secreto. Escondidos bajo el colchón de su cama, guardaba un par de libros prohibidos, novelas de aventuras y poemas que hablaban de un amor apasionado y libre. Los leía a la luz de una vela, mucho después de que el resto de la casa se hubiera sumido en el sueño, transportándose a lugares lejanos y a vidas que no estaban marcadas por el deber. La ventana de su cuarto, con sus barrotes de hierro forjado, era a la vez su prisión y su observatorio. Pasaba horas mirando a través de ella, no al bullicio de la calle, sino más allá, hacia el trozo de cielo que se veía sobre los tejados, imaginando un futuro donde pudiera elegir su propio destino. La relación entre las dos hermanas se tejía en los silencios. Pilar, siempre observadora, era la única que parecía percibir la profundidad de la melancolía de Carmen. A veces, mientras bordaban juntas, sus miradas se cruzaban por un instante, y en ese breve momento se transmitía una comprensión que no necesitaba palabras. Pilar sabía que su hermana guardaba secretos, y aunque no los conocía, sentía el peso de ellos. En ocasiones, cuando Carmen volvía de sus lecturas nocturnas y se metía en la cama, Pilar fingía dormir, pero escuchaba la respiración entrecortada de su hermana, un sonido que era una mezcla de anhelo y de miedo. Era su forma de acompañarla en una soledad que ambas compartían, aunque de maneras muy distintas. La vida en el barrio era una red de miradas y susurros. La reputación lo era todo, y la familia Vega se esforzaba por mantener una fachada de respetabilidad impecable. Doña Elvira, la vecina de enfrente, pasaba las tardes en una silla junto a su puerta,
sus ojos afilados registrando cada entrada y salida, cada visita, cada gesto. La presión de esa vigilancia constante era palpable. Cualquier desviación de la norma, por pequeña que fuera, se convertía en comidilla. Esta realidad social intensificaba el control de Isabel sobre sus hijas, convencida de que un solo paso en falso podría traer la deshonra sobre todos ellos. La comunidad, que podía ser una red de apoyo, era también una jaula de expectativas. Así era la vida de la familia Vega en el verano de 1908. Una estructura perfecta y rígida como uno de los relojes de Julián, donde cada miembro desempeñaba su papel con una precisión ensayada. Una vida de rectitud, de piedad y de trabajo duro. Pero bajo esa superficie pulcra y ordenada, las grietas comenzaban a aparecer. La inquietud de Carmen crecía con cada día que pasaba, la ansiedad de Isabel se aferraba a los rituales, y la autoridad de Julián se volvía cada vez más inflexible. El aire dentro de la casa estaba cargado a punto de romperse. Era el preludio de una tormenta, un momento de calma tensa que una simple fotografía estaba a punto de congelar para siempre, capturando la ilusión de un orden que ya estaba destinado a hacerse añicos. El día de la fotografía llegó con el calor pegajoso de finales de mayo. Era una ocasión especial en el Colegio de Señoritas del Sagrado Corazón. El retrato anual de las alumnas de último curso, un ritual que marcaba el final de una etapa y el principio de otra, previsiblemente doméstica. Las chicas, vestidas con sus uniformes oscuros y almidonados, se congregaron en el patio principal, un espacio de baldosas gastadas y muros altos, donde una bugambilla centenaria trepaba con obstinación hacia el sol. El aire olía a polvo, a las flores ligeramente marchitas por el calor, y al sudor nervioso de las adolescentes. Las monjas, con sus hábitos negros y sus rostros severos, las organizaban en filas con gestos secos y eficientes, corrigiendo una postura aquí, tirando de una trenza allá. Para la mayoría, era un momento solemne y algo aburrido, una formalidad más que cumplir. El fotógrafo era un muchacho joven, apenas un par de años mayor que las chicas a las que iba a retratar. Su nombre era Miguel Romero, y su presencia introdujo una corriente de energía anómala en el ambiente monástico del colegio. Era el aprendiz del viejo fotógrafo del centro, don Anselmo, pero aquel día había acudido solo, cargando con el pesado trípode de madera y la voluminosa cámara de fuelle. Su pelo oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y llevaba una camisa blanca arremangada que dejaba ver unos brazos fuertes. Se movía con una mezcla de nerviosismo y una confianza que parecía casi ensayada, consciente de las miradas curiosas que se posaban en él. Para las chicas, acostumbradas a la presencia exclusiva de mujeres y sacerdotes ancianos, su juventud era una distracción, un pequeño evento en sí mismo. Carmen fue colocada en la primera fila, justo en el centro, una posición de honor que le correspondía por sus excelentes calificaciones. Se sentó en el banco de madera, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta, como le habían enseñado. Su expresión era la máscara de seriedad que todos esperaban, pero por dentro, su corazón latía con un ritmo desacompasado. Sentía la mirada de Miguel sobre ella mientras él ajustaba el encuadre bajo la tela negra. No era la mirada profesional y distante de un fotógrafo, era algo más personal, un mensaje silencioso que solo ella podía descifrar. El calor del sol en su nuca, el roce áspero de la lana del uniforme contra su piel, todo se desvaneció, reducido al espacio invisible que se extendía entre sus ojos y el objetivo de la cámara. Mientras Miguel preparaba la placa de vidrio, sus dedos, manchados de productos químicos, se movieron con una agilidad que desmentía su aparente nerviosismo. Carmen lo observaba de reojo, notando el detalle de cómo se mordía el labio inferior al concentrarse, un gesto que ella conocía de sus breves y secretos encuentros cerca del mercado. Durante un fugaz instante, cuando él levantó la vista para dar las últimas instrucciones, sus miradas se encontraron directamente. No hubo sonrisa, ni un gesto evidente, pero en ese segundo se transmitió todo: la complicidad, el anhelo, el peligro de su afecto prohibido. Fue un intercambio tan sutil que nadie más lo percibió. Doña Elvira, si hubiera estado allí, no habría tenido nada que contar. Para las monjas y sus compañeras, Carmen Vega seguía siendo la alumna modelo, impasible y serena. Pilar, que había acompañado a su hermana al colegio aquel día, observaba la escena desde un rincón del patio, sintiéndose pequeña e invisible. Veía a Carmen sentada tan quieta, tan formal, y sin embargo, notaba algo diferente en ella. No era su postura ni su expresión, sino una especie de luz interior,
una tensión vibrante que parecía emanar de ella. Vio la forma en que el joven fotógrafo miraba a su hermana, y sintió una punzada de algo que no podía nombrar, una mezcla de curiosidad, y un vago presentimiento de que aquel momento era más importante de lo que parecía. La escena se grabó en su memoria infantil, el sol brillante, el olor a flores, el silencio expectante y la figura de su hermana, a la vez presente y terriblemente lejana, a punto de ser capturada para siempre. «Atención, señoritas muy quietas», anunció Miguel con una voz que intentaba sonar más autoritaria de lo que era. Se apartó de la cámara y sostuvo en alto la bandeja con el polvo de magnesio. El mundo pareció contener la respiración. Carmen fijó su vista en un punto indefinido justo por encima del hombro del fotógrafo, su rostro una composición perfecta de obediencia y contención. Pero en ese último segundo antes del destello, sus labios se curvaron en el más mínimo, casi imperceptible, atisbo de una sonrisa. Era una sonrisa para Miguel, un secreto compartido en el instante final. Fue entonces cuando él, quizás distraído por ese gesto, movió ligeramente la placa al insertarla, sin darse cuenta de que el borde de una exposición de prueba anterior, un autorretrato fantasmagórico hecho en su taller, no había sido completamente borrado. Hubo un destello cegador, un fogonazo blanco que borró el patio por un instante, seguido de una pequeña nube de humo gris, y el olor acre y metálico del magnesio quemado. Las chicas parpadearon, deslumbradas, algunas soltando una risita nerviosa. El momento había pasado. Miguel, con el rostro serio y concentrado, retiró la placa de vidrio con sumo cuidado y la guardó en su caja protectora. «Ya está». «Muchas gracias, señoritas», dijo, y la tensión se disipó. Las monjas dieron permiso para que las alumnas se dispersaran, y el orden se rompió en un murmullo de conversaciones y movimientos. La fotografía aquel instante congelado, ya era historia, un mero trámite administrativo que se enviaría a las familias en unas semanas como recuerdo de un año académico casi concluido. Carmen se levantó lentamente, alisando las arrugas de su falda. No volvió a mirar a Miguel. El momento secreto había terminado, y la realidad de su vida volvía a imponerse con todo su peso. Mientras caminaba para reunirse con Pilar, sintió el calor de la mirada de su hermana pequeña sobre ella, una mirada inquisitiva que la hizo sentirse extrañamente expuesta. Se obligó a recomponer su expresión habitual de seriedad distante, guardando la emoción de aquel instante en el lugar más profundo de su ser. El patio se fue vaciando, y la bugambilla, testigo mudo de la escena, siguió derramando sus flores púrpuras sobre las baldosas calientes, como si nada extraordinario hubiera ocurrido bajo sus ramas. La vida, con su ritmo implacable, seguía su curso. Nadie se percató del error en la placa. Nadie vio el rostro fantasmal en la esquina, un espectro nacido de la química y de un afecto furtivo. Nadie le dio importancia a la sonrisa casi invisible de Carmen, un detalle que se perdería en la solemnidad general del retrato. La fotografía sería revelada, copiada y entregada. Para Julián e Isabel, sería una prueba más de la rectitud de su hija, un objeto de orgullo para exhibir en la sala. Para las compañeras de Carmen, sería un recuerdo de juventud que el tiempo acabaría por amarillear y relegar al fondo de un cajón. Nadie podía saber que aquella imagen, aparentemente inocente y formal, no era un final, sino el principio de un silencio. El testimonio visual de un secreto que pronto sería enterrado bajo capas de dolor, vergüenza y olvido. El día terminó como cualquier otro. Carmen y Pilar volvieron a la casa de la calle Levíes, al aire denso y a los silencios calculados. Julián estaba en su taller, inmerso en el tic-tac de sus mecanismos. Isabel preparaba la cena, moviéndose por la cocina con la eficiencia de un autómata. El evento de la fotografía ya parecía lejano, un pequeño punto luminoso en la monotonía de la rutina. Carmen subió a su cuarto y miró por la ventana enrejada, pero esa tarde no veía el cielo ni soñaba con mundos lejanos. Su mente estaba ocupada por el recuerdo de una mirada, el calor de un secreto compartido, y la sensación de un futuro incierto que, por primera vez, le parecía tangible, al alcance de la mano. No sabía que el tiempo se le estaba acabando. Pasaron 3 meses. El calor de mayo dio paso al bochorno plomizo de agosto, y con él llegó la velá de San Miguel, la fiesta del barrio. El aire de la noche, normalmente tranquilo, se electrificó con el sonido de las sevillanas, el estallido de los cohetes, y el murmullo alegre de la multitud que abarrotaba la plaza. Dentro de la casa de los Vega, sin embargo, la atmósfera era tensa.
Carmen había recibido un permiso excepcional, arrancado a su madre tras días de súplicas, para asistir a una reunión vigilada por la iglesia, con sus compañeras del colegio. Julián había accedido con un gruñido, imponiendo una condición innegociable: debía estar de vuelta a las 9 en punto. Era una pequeña concesión, una grieta minúscula en el muro de disciplina que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de derrumbarlo todo. Carmen salió de casa con su mantón rojo favorito sobre los hombros, un toque de color vibrante en su habitual sobriedad. Isabel la observó desde la puerta, el corazón encogido por un presentimiento que no sabía nombrar, mientras la figura de su hija se perdía en el gentío. Dentro, la vida continuó con su ritmo medido. Julián se encerró en su taller para un último ajuste, mientras Isabel y Pilar preparaban una cena ligera. El reloj del pasillo, una obra maestra de Julián, marcaba el paso del tiempo con su tic-tac solemne y autoritario. Las 9 llegaron y pasaron. Los sonidos de la fiesta, que se colaban por las ventanas, empezaron a sonar como una burla, una celebración ajena a la ansiedad que crecía en el interior de aquellas paredes encaladas. El reloj dio las 10 campanadas, cada una un golpe de martillo en el pecho de Isabel. Empezó a pasear por el pasillo, retorciéndose las manos, sus labios moviéndose en un rezo silencioso y desesperado. Julián salió del taller, su rostro una máscara de piedra. No dijo nada, pero su silencio era más pesado que cualquier grito. Se sentó en su sillón, la mirada fija en la puerta. Los sonidos de la fiesta comenzaron a menguar, reemplazados por el eco de los últimos pasos borrachos, y finalmente, por el silencio profundo y expectante de la madrugada sevillana. El reloj dio las 11. Julián se levantó, caminó hacia la puerta, echó el cerrojo con un sonido metálico y definitivo, y apagó la luz del zaguán. La espera había terminado. El vacío había comenzado. La ruptura fue absoluta, un corte limpio en el tejido de sus vidas. No había señales de lucha, ni una nota de despedida sobre la almohada. En la habitación de Carmen, todo estaba en su sitio. Su cama, perfectamente hecha. Sus libros, apilados en la mesilla. Su mantón rojo, el que Isabel juraría haberla visto llevar, estaba cuidadosamente doblado a los pies de la cama, como si nunca se hubiera movido de allí. Era como si, en el trayecto entre la plaza y la puerta de su casa, Carmen se hubiera desvanecido, absorbida por la noche, como si una corriente de aire la hubiera borrado de la existencia, dejando solo una ausencia insoportable, y una pregunta que envenenaría el aire de la casa durante el resto de sus días. El silencio que siguió no fue de paz, sino de terror. En los días siguientes el orgullo herido de Julián dictó cada movimiento. Insistió en manejar el asunto con discreción, temiendo el escándalo por encima de todo. Su reputación, construida con la misma precisión que sus relojes, era lo único que parecía importarle. Se negó a acudir a la policía en un primer momento, hablando solo en voz baja con el padre Antonio, y con un par de comerciantes influyentes del barrio, hombres cuya lealtad podía comprar o coaccionar. Organizó una búsqueda privada, casi clandestina, enviando a sus propios empleados a preguntar en las posadas y en las afueras de la ciudad. Actuaba no como un padre desconsolado, sino como un general defendiendo una fortaleza asediada por la deshonra, cada gesto calculado para contener el daño, para evitar que la vergüenza se derramara por las calles. Isabel, por su parte, se derrumbó hacia adentro, refugiándose en una piedad febril y casi performativa. Sus días se convirtieron en un largo y continuo ritual de oración. Pasaba las horas arrodillada en el suelo frío de la iglesia o ante el pequeño altar familiar, su rosario deslizándose entre sus dedos temblorosos. Sus rezos ya no eran peticiones, sino negociaciones desesperadas con un Dios que parecía haberla abandonado. La casa empezó a oler a cera quemada, y a las lágrimas que Isabel no se permitía llorar en público. Se aferró a la religión como un náufrago a un madero, no buscando consuelo sino una estructura, una penitencia que la absolviera de una culpa que sentía crecer en su interior, una culpa por haberla dejado salir, por no haber visto la tormenta que se gestaba en los ojos de su propia hija. La reacción inicial del barrio fue de compasión contenida. Las vecinas con los rostros compungidos, cruzaban la calle para dejar ollas de potaje en la puerta, que se quedaban allí sin recoger durante horas. Los hombres, en las tabernas, hablaban del asunto en susurros, y algunos formaron pequeñas partidas de búsqueda por su cuenta, peinando las riberas lodosas del Guadalquivir, y los olivares cercanos con más buena voluntad que eficacia.
Era la respuesta esperada de la comunidad, un gesto de solidaridad, que duró exactamente lo que tardó la conmoción en convertirse en curiosidad. Durante unos pocos días, los Vega fueron una familia en duelo, merecedora de lástima. Pero el vacío de información era un terreno demasiado fértil para el silencio, y pronto las semillas de la especulación comenzaron a germinar. La primera voz fue la de doña Elvira, la vecina de enfrente cuya silla junto a la puerta era el verdadero centro de vigilancia del barrio. Con la excusa de ofrecer sus condolencias a Isabel, dejó caer el veneno. Juraba haber visto a Carmen, hablando varias veces con ese muchacho Miguel Romero, el aprendiz de fotógrafo, cerca del mercado de la Encarnación. No hablaban como simples conocidos, decía, sino con esa cercanía furtiva de los amantes. La noticia corrió por las callejuelas como un reguero de pólvora. De repente la tragedia tenía un culpable, una explicación sencilla y escandalosa. La simpatía se agrió, transformándose en un juicio moral colectivo. La niña Vega no era una víctima sino una descarriada. La pena dio paso al morbo, y cada vecino tenía una teoría que añadir. Las historias se multiplicaron, cada una más elaborada que la anterior. Carmen había huido con el fotógrafo a Barcelona, o quizás a las Américas, buscando una vida de pecado lejos de la autoridad de su padre. Otros decían que había sido raptada por una red de trata de blancas que operaba desde el puerto, una historia que mezclaba el miedo con una excitación perversa. Una versión más piadosa, pero igualmente dañina, sugería que, abrumada por alguna vergüenza inconfesable, se había encerrado en un convento de clausura en Carmona para expiar sus faltas. Todas las teorías, sin embargo, compartían un hilo común: la culpa recaía sobre la propia Carmen. Había traído la deshonra a su familia, había roto las reglas, y su desaparición era la consecuencia lógica de su rebeldía. Cuando Julián, finalmente doblegado, acudió a las autoridades, ya era demasiado tarde. La policía local, abrumada y con pocos recursos, escuchó su relato con una mezcla de cortesía y hastío. Para ellos, era la historia de siempre. Una hija testaruda que se fuga con un novio de clase inferior, al que la familia no aprueba. Abrieron un expediente sin ninguna urgencia. Lo archivaron mentalmente como un asunto doméstico, y aconsejaron a Julián que esperara a que su hija se cansara de la aventura, y volviera a casa pidiendo perdón. La reputación de los Vega, que Julián había creído su mayor activo, se había vuelto en su contra. Ya no eran una familia respetable sufriendo una tragedia, sino los protagonistas de un culebrón de barrio, objeto de lástima y sobre todo, de desprecio. La familia Vega se replegó sobre sí misma, sellando las grietas de su casa y de sus vidas. Las pesadas contraventanas de madera se cerraron, sumiendo el interior en una penumbra perpetua, incluso en los días más soleados. Isabel dejó de ir a misa, incapaz de soportar las miradas de soslayo y los susurros que se acallaban a su paso. Julián solo salía de casa para lo estrictamente necesario, su rostro más duro y severo que nunca. La casa de la calle Levíes, antes un ejemplo de pulcritud, comenzó a adquirir un aire de abandono. El blanco de la cal se fue ensuciando, y la bugambilla del patio, antes cuidada, creció salvaje y descuidada. Se convirtieron en fantasmas en su propio hogar, prisioneros de un silencio que ellos mismos habían ayudado a construir, amurallados por la vergüenza. Miguel Romero, el joven fotógrafo, se convirtió en el villano perfecto de la historia. Su ambición y su origen humilde lo hacían sospechoso. La gente del barrio recordaba su aire de confianza, su forma de mirar a las chicas, y lo reinterpretaron todo bajo la nueva luz del escándalo. El hecho de que hubiera dejado Sevilla unas semanas después de la desaparición de Carmen se consideró una prueba irrefutable de su culpabilidad. Nadie se molestó en averiguar que tenía una oferta de trabajo en un estudio de Barcelona desde hacía meses, un plan del que había hablado abiertamente. Era más fácil y mucho más satisfactorio creer que había seducido a la hija del relojero y se la había llevado. Su ausencia lo condenó, convirtiéndolo en el cómplice fugitivo de un crimen que solo existía en la imaginación del barrio. Pilar, con sus 10 años, fue la testigo muda de la implosión. No entendía las complejidades de la deshonra ni los susurros de los vecinos, pero sentía el cambio en el aire de la casa como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Vio cómo su padre se convertía en una estatua de ira helada y su madre en una sombra que rezaba. La ausencia de Carmen era un agujero negro que absorbía toda la luz y el sonido. Su nombre dejó de pronunciarse, se convirtió en «tu hermana, la que no está», una presencia fantasmal definida solo por su vacío. Pilar aprendió a moverse en puntillas, a no hacer preguntas, a no llorar.
Su infancia se detuvo en seco aquella noche de agosto, y creció en un mausoleo, cuidando de dos padres vivos que, en realidad, habían muerto junto con su hija. Así se forjó el gran silencio. La familia Vega aprendió a vivir alrededor de la ausencia, a no tocar la herida. Los objetos de Carmen fueron guardados lentamente en el baúl de alcanfor, no para borrarlos, sino para contener el dolor. El silencio dejó de ser la ausencia de sonido, y se convirtió en una presencia activa y opresiva, una entidad que se sentaba a la mesa con ellos, que dormía en la habitación vacía, que dictaba las reglas de su nueva y reducida existencia. Era un pacto tácito de olvido, una conspiración familiar para sobrevivir. Julián lo impuso con su autoridad de hierro, Isabel lo acató con su devoción rota, y Pilar lo aprendió como se aprende a respirar, sin ser consciente de que el aire que inhalaba estaba envenenado. La desaparición de Carmen Vega se fosilizó, convirtiéndose en una leyenda triste del barrio de San Bartolomé, una de esas historias que los mayores cuentan a los jóvenes para advertirles sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Con el tiempo, los detalles se desdibujaron, las teorías se consolidaron como hechos y la verdad, fuera cual fuese, quedó enterrada bajo décadas de especulaciones y vergüenza. La herida nunca se cerró, simplemente se cubrió con una costra gruesa de tiempo y olvido. La casa de la calle Leví se convirtió en un monumento a una tragedia sin resolver, y la fotografía de clase de 1908, guardada en el fondo de un baúl, esperaba pacientemente, conteniendo en su emulsión de plata la clave de un dolor mucho más profundo y terrible de lo que nadie jamás imaginó. Los años que siguieron, no trajeron el olvido sino una sedimentación del dolor. El silencio en la casa de la calle Leví se solidificó, convirtiéndose en una cuarta presencia, una entidad tangible que ocupaba el espacio vacío dejado por Carmen. Las pesadas contraventanas de madera se cerraron casi permanentemente, sumiendo el interior en una penumbra perpetua que olía a polvo estancado, a cera de muebles sin lustrar, y a la humedad que empezaba a trepar por los muros del patio. La rutina, antes un símbolo de orden y piedad, se transformó en un mecanismo sin alma, los mismos gestos repetidos día tras día no por devoción o propósito, sino por la simple inercia de la costumbre. Julián, Isabel y la pequeña Pilar se movían por la casa como espectros, sus pasos amortiguados, sus miradas siempre evitando encontrarse, cada uno atrapado en su propia isla de sufrimiento silencioso. El tiempo fue cruel con Julián Vega, su obsesión por la precisión, antes una fuente de orgullo y arte, se agrió hasta convertirse en una tiranía doméstica. Pasaba jornadas enteras encerrado en su taller, pero el delicado zumbido de sus herramientas ya no sonaba creativo, sino furioso, casi maníaco. Sus manos, antes firmes y expertas, desarrollaron un ligero temblor que le impedía trabajar en los mecanismos más finos. Este fracaso físico lo llenaba de una rabia fría y silenciosa que descargaba en el orden implacable de la casa. Cualquier objeto fuera de lugar, cualquier retraso en la cena, era recibido con una mirada helada que era peor que un grito. Envejeció prematuramente, su espalda encorvándose como si llevara un peso invisible, su rostro tallado por arrugas profundas que no eran de edad, sino de una amargura que le carcomía por dentro. Isabel se marchitó como una flor cortada. Su devoción, antes su refugio, se convirtió en su celda. Abandonó por completo la iglesia, incapaz de soportar las miradas de una comunidad que la había juzgado y condenado. Su mundo se encogió hasta los límites de la casa. Pasaba las horas sentada en una silla en la cocina, con la mirada perdida en un punto de la pared, sus manos quietas sobre el regazo, habiendo olvidado incluso el consuelo de su rosario. Dejó de cocinar con esmero. La comida se volvió insípida, una mera necesidad para mantenerse vivos. Su cuerpo se fue encogiendo, perdiendo peso y color, hasta convertirse en una figura frágil y translúcida. El aroma a lavanda de sus armarios fue reemplazado por un olor a encierro, el olor de una vida que había renunciado a sí misma mucho antes de que la muerte viniera a reclamarla. Pilar creció en el epicentro de este mausoleo emocional. Su infancia se desvaneció sin risas, sin juegos, sin las confidencias que debería haber compartido con una hermana mayor. Aprendió el lenguaje del silencio como su lengua materna. Aprendió a interpretar el sonido de los pasos de su padre, a medir la profundidad de la tristeza de su madre por la forma en que suspiraba. Se convirtió en la cuidadora silenciosa de dos padres rotos, llevándoles un vaso de agua, asegurándose de que comieran, moviéndose por la casa con la gracia invisible de quien teme hacer ruido. Nunca preguntó por Carmen. El nombre de su hermana era una palabra prohibida,
un tabú tan poderoso que incluso pensarlo parecía una traición. Creció sola, rodeada de gente, una niña vieja con una tristeza en los ojos que no le correspondía por edad. Cada 17 de abril, el cumpleaños de Carmen, el aire en la casa se volvía irrespirable. No se mencionaba, no se reconocía, pero la fecha flotaba en la penumbra como un fantasma. Ese día, la mandíbula de Julián parecía aún más apretada, y el sonido de sus herramientas en el taller era errático y violento. Isabel se quedaba en su cama hasta mediodía, de espaldas a la puerta, fingiendo un sueño que no tenía. Pilar sentía una opresión en el pecho, una ansiedad sin nombre que le quitaba el apetito. Era el día en que la ausencia se hacía más presente, un recordatorio anual del agujero que había quedado en el centro de sus vidas, un dolor que, al no poder ser nombrado, se manifestaba en el tintineo nervioso de una taza de café, o en el cierre brusco de una puerta. La habitación de Carmen se convirtió en un santuario prohibido. La puerta permaneció cerrada durante décadas. Detrás de ella, el tiempo se había congelado en agosto de 1908. Sobre la cómoda, un peine con algunos cabellos oscuros atrapados en sus dientes. En la mesilla, un libro de poemas abierto por la mitad. Su ropa, incluido el mantón rojo que Isabel seguía jurando haber visto en sus hombros, fue guardada en el baúl de alcanfor, pero la estancia en sí se mantuvo intacta, acumulando una gruesa capa de polvo que nadie se atrevía a perturbar. Para Pilar, esa puerta era la frontera física del dolor de su familia. A veces, de niña y luego de joven, se paraba frente a ella, con la mano en el aire, a punto de tocar el pomo, pero nunca lo hacía. Temía lo que podría encontrar al otro lado, no un fantasma, sino la prueba tangible de todo lo que había perdido. Mientras la casa de los Vega se hundía en su propio tiempo estancado, el barrio de San Bartolomé cambiaba a su alrededor. El repiqueteo del martillo del herrero fue sustituido por el estruendo de los motores de los primeros coches. Las viejas tabernas se convirtieron en bares con radios que escupían noticias de un mundo en guerra y luego en paz. Se construyeron nuevos edificios, más altos, que robaban la luz del sol a los patios interiores. Los pregones de los vendedores ambulantes se desvanecieron, reemplazados por el ruido del tráfico. La historia de la niña Vega se convirtió en un cuento de viejas que las nuevas generaciones apenas escuchaban. La casa de la calle Levíes pasó a ser simplemente la casa del relojero loco, una curiosidad arquitectónica, un lugar oscuro y silencioso que los niños señalaban con una mezcla de miedo y burla. Julián murió primero, a finales de la década de 1940, de un ataque al corazón mientras estaba inclinado sobre su banco de trabajo. Murió como había vivido los últimos 40 años, en silencio y solo. Isabel le siguió una década después, apagándose lentamente en su cama. Su última palabra no fue un nombre, sino un suspiro tan leve que Pilar, sentada a su lado, apenas lo oyó. Pilar los enterró a ambos en el cementerio de San Fernando, en una tumba sin adornos, y volvió a la casa vacía. Ahora era la única guardiana del silencio. La casa, con sus sombras y sus recuerdos reprimidos, se convirtió en su única compañera. Siguió la misma rutina que había aprendido de niña, moviéndose por las habitaciones como una autómata, manteniendo viva una estructura cuyo propósito se había perdido hacía mucho tiempo. Pilar Vega envejeció. Su cuerpo menudo se encorvó con acento agudo, su pelo se volvió blanco y fino como la seda, pero sus ojos conservaron siempre esa expresión de una tristeza antigua e incomprensible. Los vecinos la veían a veces, una figura vestida de oscuro barriendo la entrada o comprándolo justo en la tienda de la esquina, y la saludaban con una mezcla de respeto y lástima. Era una reliquia, la última de su estirpe. Una mujer que había vivido toda su vida a la sombra de una tragedia que ya nadie recordaba con claridad. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca abandonó Sevilla. Su existencia fue un largo epílogo de la historia de otra persona, una vida vivida por omisión, definida no por lo que fue, sino por todo lo que le faltó. Así pasaron 87 años. El tiempo, como una lluvia fina pero incesante, fue erosionando los bordes afilados del dolor, pero también asentando la capa de polvo sobre la verdad. La historia de Carmen Vega se disolvió en el pasado del barrio, un susurro olvidado. El baúl de alcanfor permaneció cerrado en el cuarto trasero. La fotografía de la clase de 1908 amarilleó con acento agudo en su interior, su secreto químico esperando pacientemente. La casa de la calle Levíes se convirtió en un archivo de dolor no catalogado, y Pilar, su última archivera,
vivió y murió sin saber nunca que caminaba cada día sobre la tumba de su hermana. El silencio, el gran y pesado silencio, lo había cubierto todo, esperando el único sonido capaz de romperlo, el de unas manos curiosas abriendo un viejo baúl. Laura se sentó en el borde del baúl abierto, el aire denso y polvoriento de la habitación pareciendo solidificarse a su alrededor. Sostenía el papel quebradizo en sus manos con la delicadeza de una restauradora ante un manuscrito medieval. El peso de aquellos 87 años de silencio parecía concentrarse en esa hoja doblada. El olor a alcanfor del baúl se mezclaba con el aroma rancio del papel antiguo, creando una atmósfera casi litúrgica. Afuera, el sol de la tarde sevillana proyectaba largas sombras en el patio, pero dentro de aquel cuarto, el tiempo se había detenido. Con un pulso que luchaba por mantenerse firme, desdobló el papel. La caligrafía de su bisabuelo, Julián Vega, era tan precisa y controlada como los mecanismos de los relojes que construía, una fachada de orden que estaba a punto de desmoronarse bajo la confesión que contenía. Las primeras líneas eran una formalidad dirigida al padre Antonio, una introducción que buscaba la absolución para un pecado que había carcomido un alma durante casi medio siglo. Laura leyó las palabras con una creciente sensación de pavor. No era la historia de una fuga, ni la lamentación de un padre abandonado. Era algo mucho más oscuro, una verdad que había permanecido enterrada, literal y figuradamente, bajo los mismos cimientos de la casa en la que se encontraba. Julián comenzaba relatando su descubrimiento aquella noche de la vela, la pequeña maleta de Carmen escondida bajo su cama, y dentro, una carta de Miguel Romero que hablaba de un futuro juntos en Barcelona, de un trabajo conseguido, y de un lugar donde podrían criar a su hijo. Un hijo. Esa palabra golpeó a Laura con la fuerza de una revelación física, reconfigurando instantáneamente todo el relato familiar. La confesión de Julián continuaba con una frialdad que helaba la sangre. Describía su ira, no como una explosión de dolor paternal, sino como una ofensa gélida a su honor, a la arquitectura perfecta de su reputación. La deshonra no era la huida de su hija, sino el embarazo, el secreto que ella le había ocultado. La confrontó en el pasillo, justo cuando ella se disponía a salir. Las palabras que él transcribía en el papel eran cortantes, crueles, diseñadas para herir y someter. Laura podía casi oír el eco de aquella discusión en el silencio de la casa. Un enfrentamiento no de voluntades, sino de dos mundos, el de la tradición asfixiante de Julián, y el del anhelo desesperado de libertad de Carmen. La narrativa no dejaba lugar a dudas. Aquello no fue una conversación, fue un juicio sumarísimo. El relato alcanzó su clímax en una sola frase, despojada de cualquier adorno literario. Julián describió cómo, al intentar impedir que Carmen saliera, la agarró bruscamente del brazo. Ella, en un movimiento instintivo de rechazo y pánico, se zafó con fuerza. El impulso la hizo perder el equilibrio. Tropezó hacia atrás. Su cabeza, describió Julián con una precisión clínica, golpeó el afilado borde de piedra de la chimenea del salón. El sonido, escribió él, fue seco y definitivo, como una rama rota. No hubo un grito, ni una queja. Solo el peso muerto de su cuerpo, derrumbándose sobre las baldosas frías, y un silencio absoluto que se tragó el aire de la habitación. La muerte de Carmen Vega no había sido un misterio, sino un accidente grotesco nacido del orgullo y la furia de un padre. El pánico que siguió según la confesión fue frío y metódico. Fue Isabel quien la encontró, atraída por el golpe sordo. Su reacción no fue de histeria sino de un horror mudo y paralizado. Julián escribió que se miraron el uno al otro sobre el cuerpo inerte de su hija, y en ese silencio se forjó un pacto terrible. No hubo necesidad de palabras. La vergüenza, el miedo al escándalo y la protección de la reputación familiar, se impusieron sobre el duelo y la justicia. En ese instante, decidieron que Carmen no había muerto, simplemente, desaparecería. Su complicidad fue el segundo crimen de aquella noche. Un acto de borrado que se extendería durante casi un siglo, envenenando cada rincón de la casa y cada momento de sus vidas restantes. Bajo el amparo de la noche, mientras los últimos ecos de la fiesta se desvanecían en las calles, Julián llevó a cabo el plan. Envolvió el cuerpo de Carmen en una vieja manta, y lo bajó a la pequeña bodega de suelo de tierra, que usaban para almacenar vino y algunas conservas. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa bodega. Ahora era un trastero lleno de trastos viejos, con un suelo de cemento liso y frío.
Julián describió en su carta el acto de cavar la fosa con una pala de carbón, el sudor frío en su frente, el sonido húmedo de la tierra removida. Trabajó con una determinación febril, enterrando no solo a su hija, sino también su culpa, su humanidad, bajo metros de la tierra fría y oscura de Sevilla. Al día siguiente, la farsa comenzó. Julián contrató a 2 albañiles del barrio con la excusa de que la humedad de la bodega estaba dañando los cimientos, y que necesitaba un suelo de cemento para solucionarlo. Observó cómo mezclaban la argamasa, cómo la extendían con sus paletas, creando una superficie lisa y gris que sellaba su secreto para siempre. La historia de la desaparición se construyó con la misma precisión que sus relojes, una mentira cuidadosamente calibrada para desviar las sospechas y alimentar los rumores que él mismo sabía que surgirían. La fuga con el fotógrafo, la deshonra, todo fue un escenario que él y su esposa representaron con una disciplina impecable, convirtiéndose en los afligidos protagonistas de una tragedia que ellos mismos habían escrito y dirigido. Laura bajó el papel, sus manos temblaban ahora sin control, el aire de la habitación era irrespirable. La fotografía de la clase de 1908 yacía sobre la mesa, y ahora la miraba con otros ojos. El rostro fantasmal de Miguel Romero en la esquina ya no era un error técnico, sino el espectro de un amor condenado, la promesa de una vida que fue la causa indirecta de la muerte de Carmen. La expresión seria de su tía bisabuela ya no parecía desafiante, sino desesperada, la mirada de alguien que se jugaba su única oportunidad de escapar de una jaula dorada. La casi imperceptible sonrisa en sus labios no era de complicidad con un amante, sino un último destello de esperanza antes de que la oscuridad la engullera para siempre. De repente, la historia entera de su familia se reescribió en su mente con una claridad brutal y dolorosa. El silencio opresivo de Julián no era por orgullo herido, sino por una culpa monstruosa. La devoción rota de Isabel no era por la vergüenza de una hija fugada, sino por la complicidad en el ocultamiento de un cadáver. Y Pilar. La infinita tristeza de Pilar, su silencio perpetuo, su vida vivida a medias. Laura comprendió que su tía abuela no había sido simplemente la hermana de una desaparecida. Había sido una niña que creció en una tumba, compartiendo techo con los asesinos de su hermana, sintiendo el peso de un secreto que nunca pudo nombrar, respirando un aire viciado por una mentira que había definido cada uno de sus días. La casa entera pareció transformarse a su alrededor. Ya no era un archivo de melancolía, sino la escena de un crimen. Cada crujido de la madera, cada sombra en un rincón, hablaba de la verdad oculta. El silencio ya no era una ausencia, sino una confesión. Laura miró hacia el suelo, hacia la dirección donde sabía que estaba la bodega. Imaginó los huesos de una joven de 16 años, enterrada bajo el cemento, esperando durante 87 años a que alguien contara su verdadera historia. La revelación no trajo alivio ni cierre, solo el peso aplastante de una tragedia familiar que era infinitamente más solitaria, sórdida y terrible de lo que nadie, ni siquiera los susurros más maliciosos del barrio, jamás se había atrevido a imaginar. Laura no se movió. El papel de la confesión descansaba en su regazo, sus bordes quebradizos casi desintegrándose bajo el peso de la verdad que contenían. El aire en la habitación se había vuelto denso, casi sólido, y el olor a alcanfor y a polvo parecía ahora el olor de una tumba recién abierta. Cada crujido de la vieja madera de la casa, cada sonido apagado que llegaba desde la calle, ya no era parte del presente sino un eco de 1908, de una discusión en un pasillo, de un golpe seco, y de un silencio que lo devoró todo. La casa ya no era el hogar melancólico de su tía abuela, se había transformado en un monumento a un crimen, un mausoleo construido sobre una mentira. El silencio ya no era una ausencia de sonido, sino la presencia aplastante de la culpa, una entidad que había vigilado a 3 generaciones, alimentándose de su dolor no expresado. La revelación no trajo consigo un deseo de justicia. ¿Qué justicia podía haber? Julián e Isabel estaban muertos y enterrados, sus nombres olvidados por todos excepto por ella. El barrio había tejido su propia versión de la historia, una leyenda de deshonra que, irónicamente, había servido perfectamente al propósito de los culpables. La verdad no liberaría a nadie. Solo serviría para profanar la memoria de Pilar, la otra gran víctima de aquella noche, la niña que había crecido sobre la tumba de su hermana, cuidando de sus asesinos con una devoción silenciosa. Laura comprendió que su tarea no era exponer un secreto, sino honrarlo. Debía realizar el acto de duelo que nunca se permitió, ofrecer el reconocimiento que se le había negado a Carmen durante casi un siglo.
Era una deuda no con el mundo, sino con las dos hermanas, unidas finalmente en su conocimiento. Con un movimiento lento y deliberado, se levantó. Caminó hasta la cocina, donde en un pequeño jarrón sobre el alféizar de la ventana, había un único clavel rojo, ligeramente marchito, el último vestigio de la vida solitaria de Pilar. Lo tomó, junto con la fotografía de la clase de 1908. Bajó las escaleras de piedra que conducían a la bodega, el aire volviéndose frío y húmedo a cada paso. La única bombilla desnuda arrojaba una luz amarillenta y débil sobre el suelo de cemento, una superficie lisa, gris e ininterrumpida. Era una losa sepulcral perfecta. Se arrodilló, el frío del cemento traspasando la tela de sus pantalones. Con una delicadeza infinita, colocó la fotografía en el centro del suelo. Al lado, depositó el clavel rojo. Por primera vez en 87 años, Carmen Vega tenía una lápida, una flor, un recuerdo. Se quedó allí arrodillada durante un tiempo que no pudo medir, simplemente mirando el pequeño altar improvisado en la penumbra. No rezó. Las palabras parecían inútiles, insignificantes. Su presencia era el único testimonio que podía ofrecer. Finalmente, se puso en pie y subió las escaleras, cerrando la pesada puerta de madera de la bodega tras de sí. El sonido del pestillo al encajar en su sitio fue seco y definitivo. Volvió a la habitación del fondo, recogió la confesión de Julián y los demás papeles, y los guardó de nuevo en el baúl de alcanfor. No los quemó ni los destruyó. Eran la prueba, el epílogo de una vida borrada, y debían permanecer con ella. Cerró la tapa del baúl. El suave golpe de la madera contra la madera fue el sonido de un libro que se cierra para siempre. Laura caminó por la casa una última vez, sus pasos resonando en el silencio ahora respetuoso. Tocó el marco de una puerta a la superficie polvorienta de un mueble, despidiéndose no de los objetos, sino de los fantasmas que los habitaban. La casa ya no era suya, ni de su familia, pertenecía a la historia, a un secreto ahora reconocido. Cogió sus llaves, y se dirigió a la entrada. Antes de salir, su mirada no se dirigió a la calle, sino hacia atrás, hacia la penumbra del pasillo. No podía ver la bodega, pero sabía que estaba allí. Sabía que sobre el frío cemento gris, una fotografía y un clavel rojo marchito, custodiaban ahora un nombre. Cerró la puerta principal, y el sonido del cerrojo al girar, fue el punto final de una frase que había tardado 87 años en escribirse.